Jóvenes, a ver, muy buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Qué tal el fin de semana? Me imagino que bien, ¿cierto? Bien, sí, señor. ¿Sí me escuchan bien, jóvenes? Sí, profe. Ah, bueno, listo. Entonces, jóvenes, para hoy vamos a manejar la clase de la siguiente forma. Vamos a comenzar lo que es la clase como tal. Y al final vamos a dejar con ustedes al menos unos 15 minuticos para hablar de los trabajos y de cómo vamos. Antes de que me pregunten, hoy, espera un momento, Juan José, salga de ahí, hágame el favor. Salga que me desconecte el computador. Por favor. Bueno, listo. ¿Me escuchan bien? Señor, Listo. Entonces, antes de que me pregunten, hoy no tuve tiempo de revisar tareas para que no me van a decir, profe, es que no me ha escrito al correo. No, a ninguno le he escrito hoy. ¿Listo? Mañana sí me voy a dedicar a eso. Entonces, mañana a cada uno le voy a ir escribiendo al correo. Para hoy, jóvenes, recuerden que tenían una tarea que era de la mitología y literatura de Alemania antigua, ¿cierto? Dentro de eso, dentro de esa literatura, van a encontrar ustedes dioses como Odín, como Thor, como Loki. ¿Quién es Loki? Loki, el dios de las mentiras o del engaño. el hermano de Thor, el hermano de Thor. Y va a haber una mitología muy bonita, que es la mitología de los Nibelungos. ¿Quiénes son los Nibelungos, jóvenes? A ver, los que investigaron. Recuerde que sobre esas mitologías aparecía la famosa mitología de los Nibelungos, donde ellos crearon un anillo. Y De ese los niveles, anillo, es que bro, se escucha muy entrecortado. O pues a mí nive, se me escucha muy entrecortado. Nibelungos, Era un pueblo mitológico de enanos, profe. era un pueblo mitológico de enanos, sí señor. Entonces, les voy a comentar o les voy a contar un poquito la historia de los Nibelungos para que más o menos vayan mirando qué fue lo que pasó ahí. Los Nibelungos era un pueblo de enanos que vivía en una cueva, en una caverna. Esa caverna, pues como toda caverna que se respete, era oscura. Ellos allí trabajaban sacando materiales preciosos. ¿Qué son los materiales preciosos, jóvenes? Las joyas. Joyas, pero joyas puede ser mucha cosa. Diamante. El oro, diamante, El oro. rubíes. El oro, una perla. ¿Sí, una perla? Sí. ¿Sí? Diamantes. Ah, y las perlas también entran ahí, ¿cierto? ¿Sí? Ah, bueno. Jóvenes, si ve que ustedes se pierden mucho de la historia, pongan mucho cuidado. Cuando uno esté explicando algo, estén pendientes, por favor, de lo que se está explicando. Estamos hablando de que estamos en una cueva y esa cueva está completamente oscura, ¿sí? Por lo regular, pues las cuevas va a haber oro, va a haber diamante y va a haber cosas similares. Las perlas, ¿en dónde se encuentran? La tierra. Ah, ¿de ¿En dónde el sale mar? una perla? En En el el río, mar, si no estoy en el mal. mar, en el mar, en el Ah, mar. bueno. ¿Qué animal es el que produce las perlas? Las, Uy, Os, los ostras. las ostras. Las ostras, ostras. ostras, las ostras. Entonces no me van a meter no me van a meter una ostra dentro de una cueva, ¿oyó? Entonces, ojo con eso. Bueno, ¿qué más les comento, jóvenes? Entonces era un pueblo de enanos en el cual el rey o el que los comandaba se llamaba Nive qué? Nive Leones. Nibelungo, Nibelungo. Por eso se llama la historia de los Nibelungos. Los Nibelungos o el rey Nibelungo quería
tener su esposa. Y para tener su esposa hizo pacto con otros dioses para poder conseguirse su esposa. Entonces, hasta ahí dejo la historia, porque ahora cuando vayamos a ver el video, pues el video nos va a comentar y nos va a contar mucho acerca de la historia de los nivelungos. Entonces, por favor, tomen apuntes de todo eso y ahora socializamos sobre el video. ¿Listo? ¿Cómo les pareció el video? ¿Sí lo entendieron? Muy Pues era Profe, hablando de muy mucha gente rápido. a la vez. Sí, hablando de mucha Bueno, gente a la vez. jóvenes, a ver, les hago un recuento, un poco de recuento de eso. ¿Quién no se ha visto de casualidad El Señor de los Anillos? todas las películas. Yo no me la he La visto. Yo, trilogía. yo no me he Eso visto es lo que están ninguno. hablando, jóvenes, eso es lo que están hablando. Están hablando de la tierra medieval, están hablando de la espada. ¿Se acuerda que la espada, el primer rey que tuvo el primer anillo, recuerde que fueron 3 anillos, si no estoy mal, 3 anillos que forjaron, pero supuestamente eran los anillos del poder. Y esos anillos del poder, el que los tuviera, tenía mucho poder, pero a la vez se convertía en malo. Resulta que esos anillos los tenían que destruir. El primer rey, ese rompió la espada, peleando con el gigante. Al romper la espada, para poder seguir peleando con los gigantes y poderlos destruir, tenían que volver otra vez a dejar la espada como estaba antes. O sea que la tenían que volver a pegarse y destruir los anillos. Y ahí fue donde nació la famosa trilogía, la famosa película del Señor de los Anillos. Creo que la mayoría se la vieron. Los que no se la han visto, pues véanla, muchachos. Véanla porque son historias de la mitología alemana y es muy buena, muy, muy buena. Otra historia de la mitología alemana. ¿Quién no se ha visto de casualidad? Que lo presentan los sábados y domingos. Cuentos de los hermanos Green. Grimm. Entonces, cuentos de los hermanos Grimm son historias de Alemania o es literatura alemana. Miren que si ustedes se meten a internet y colocan cuentos de los hermanos Grimm, ahí aparece lo que es la biografía de los reales, de los auténticos hermanos Grimm, sino que un canal de televisión pues se quiso recrear esos cuentos, pero todas las historietas o todo lo que aparece los sábados y domingos fueron escritas por los hermanos Grimm. Otro cuento que es muy, muy importante y es muy conocido, más que todo las historias de los filósofos que ustedes conocen, y la mayoría de los filósofos son de los mitos alemanes. Entonces, hasta ahí, ¿hay alguna duda, hay alguna inquietud? ¿No? Bueno, en el cuaderno, por favor. Habíamos dicho que escribieran mitología literaria o mitología alemana. ¿Sí lo escribieron? ¿Listo? Sí, profe. Bueno, vamos a escribir. Si no entienden, por favor, me dicen. Entonces, aparte, la mitología alemana es el conjunto de creencias. Profe, espere un momentico. Ya, vuelva y dicte, por favor. Bueno, última vez, la mitología alemana es el conjunto de creencias profesadas por los antiguos pueblos germánicos
antes de su cristianización. Antes de su cristianización. ¿Cómo, profe Cristi, qué? Cristianización. Bueno, explico ese pedacito, jóvenes. ¿Qué es cristianización, jóvenes? Convertir a las personas en cristianas. ¿Cuál es la religión? ¿Cuál es la religión que tiene más, más que le decimos, más acogida a nivel mundial? Cristianismo. El cristianismo, ¿sí? Entonces, Alemania también fue esa. Alemania tiene muchos cristianos y antes de que fueran cristianizados o se diera como religión el cristianismo, entonces se crearon esas mitologías, ¿sí? ¿Por qué se crearon esas mitologías? ¿Qué diferencia hay entre las mitologías qué diferencia hay entre el cristianismo y otras religiones, jóvenes? Pues depende, profe. Digamos, en el católico, pues creen en vírgenes y en todo eso. En cambio, en el cristianismo, pues creen solo en Dios. Más o menos, más o menos. En un ser Vuelvo y repito. supremo. A ver, vuelvo y repito, jóvenes. ¿Qué diferencia hay entre, cuando yo hablo del cristianismo, metamos los católicos también? Entonces, ¿qué diferencia hay entre el cristianismo y otras religiones? Los cristianos son monoteístas y los otros politeístas. Sí, señor. Sí, señor. Ahora, ¿qué es monoteísmo y qué es politeísmo? El monoteísmo es la creencia en un solo Dios y politeísmo en varios. Exacto. Es por decir algo en la India, jóvenes, en la India. Son monoteístas.